El economista Gustavo Ortiz, analista, es nuestro siguiente invitado. Con él conversamos en los próximos minutos. Economista, gracias por haber aceptado nuestra invitación. El presidente Noboa oficializó el mecanismo para mantener las tarifas del transporte tras la estabilización de los precios del combustible. Así se le denomina ahora este retiro del subsidio. Economista, ¿cómo observa usted este mecanismo que se va a utilizar? Buenas tardes, bienvenido. Yo he señalado reiteradamente que el subsidio a los combustibles es un subsidio perverso desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista social. Fundamentalmente sustentado en tres requisitos que debe cumplir un subsidio. Es muy sencillito explicarlo. Primero, un subsidio no puede ser permanente. Es decir, tiene que ser temporal y permanecer hasta que se cumpla el objetivo por que se creó ese subsidio. Este subsidio fue creado en 1974 en el marco del boom petrolero por la dictadura militar y ha permanecido inalterable, es decir, se ha convertido en permanente, que contradice uno de los requisitos que los manuales nos dicen que deben tener los subsidios para no distorsionar la economía. El otro requisito es que un subsidio no puede ser general. Tiene que ser focalizado, esa es la esencia inclusive de un subsidio. Tiene que estar focalizado hacia los sectores que más lo necesitan. No puede estar generalizado y beneficiar a pobres que realmente lo necesitan, a personas que sí tienen condiciones económicas para pagar los precios de mercado de determinados productos, y sobre todo en el caso de los combustibles, inclusive estar subsidiando a contrabandistas y narcotraficantes, que es gravísimo el tema, ¿no? Y el tercer requisito es que un subsidio tiene que ser económicamente sustentable. Es decir, que deben existir los recursos para financiarlo. Entonces, claro, en 1974, en el marco del boom petrolero, financiar el subsidio a los combustibles era posible, porque no le implicaba una carga al Estado. Recuerde usted que por muchísimos años el ingreso fundamental para el financiamiento del presupuesto general del Estado fueron los ingresos petroleros. Este rato, los ingresos petroleros en el presupuesto general del Estado son marginales. La gran mayoría de recursos está financiado con los ingresos tributarios, finalmente los que dependen de los impuestos más importantes. Entonces, este rato, el subsidio a los combustibles ha provocado una grave situación de carácter fiscal y es uno de los elementos principales del famoso déficit estructural que ya tiene y que viene arrastrando desde hace algunos años el presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado más o menos tiene en promedio en los últimos años un déficit de aproximadamente 5.000 millones de dólares. Y el total de subsidio a los combustibles, no solo a la gasolina, a los combustibles es mayor a 3.000 millones de dólares. Es decir, es más del 50% del déficit fiscal. Entonces, esto hace que desde el punto de vista económico no sea sostenible, por lo tanto, el subsidio a los combustibles en general y el subsidio específico a la gasolina, que es lo que estamos comentando este rato, no se justifica, y creo que esta decisión es una decisión acertada del presidente de la República. Yo sé que a lo mejor no puede ser muy popular la medida, pero creo que la forma como lo ha planteado el presidente ha tenido efectos positivos, ha logrado neutralizar en un primer momento el rechazo que hubiera generado una medida como estas en el sector del taxismo. Claro, aún los efectos parece que no se comienzan a sentir, porque aún la medida no entra en vigencia. Así mismo es. Pero yo le preguntaba al analista Blasco Peña, con quien conversábamos al inicio, si existe un momento adecuado para aplicar un tipo de esta medida. Claro, él me manifestaba acerca de la popularidad del presidente, que ese sería el momento adecuado. Pero en la economía, ¿existe un momento adecuado para hacerlo? Hay dos graves problemas en economía, dos graves problemas. El primero es el excesivo déficit fiscal.
Es decir, el Estado no tiene los recursos necesarios ni siquiera para funcionar como institucionalidad. Ese es el primer grave problema. Eso se refleja en el déficit fiscal. Y el segundo gran problema en el país es la falta de inversión, tanto inversión pública como inversión privada. Y a eso mismo me refiero con el momento en el que se hace este retiro de subsidios. No sé si sea oportuno o inoportuno respecto de si va a favorecer o no la inversión privada, pero cuando comienza a eliminarse el subsidio a los combustibles, se empiezan a liberar recursos de parte del Estado. Y la idea es que estos recursos que, por ejemplo, se estaban destinados al subsidio a los combustibles, se vaya destinando a la inversión pública. Es decir, no puede ser una medida aislada, tiene que ser una medida dentro de una propuesta que permita mejorar el gasto público. Y mejorar el gasto público es reducir la proporción del gasto corriente, ese gasto que es operativo, que se va a sueldos y remuneraciones, y que se incrementen los porcentajes del gasto de inversión, porque es un gasto productivo. Tanto la inversión pública como la inversión privada permiten mejoramiento de los niveles de empleo y dinamizan la economía. El problema es que la inversión pública puede estar dependiendo de medidas de política económica o política fiscal, pero la inversión privada depende de muchos factores, entre ellos de la seguridad jurídica, porque las personas no vienen a invertir en el país o las mismas personas que viven allí si no hay garantías para obtener rentabilidad de su inversión. Ahora, economista, usted nos hablaba precisamente de esta focalización del subsidio y que debe estar dedicada, por llamarlo de alguna forma, a quienes de verdad lo requieren o a quienes de verdad lo necesitan. Ahora mismo esta focalización se ha destinado a los taxis convencionales y al taxi ejecutivo, al transporte de carga liviana y mixta, al transporte comercial, tricimoto y mototaxi. ¿Esto es correcto? Desde el punto de vista técnico, estos son sectores, sobre todo el taxismo convencional, son sectores que sirven no necesariamente a personas de escasos recursos económicos, porque el taxi es considerado un transporte particular, no es considerado un transporte público, que es usado por la mayoría de personas de escasos recursos. No obstante, es una medida, yo creo que apropiada desde el punto de vista político, para poder implementar este sistema progresivo, que lo llama eufemísticamente el gobierno de estabilización del precio, pero que no es otra cosa que un proceso de eliminación del subsidio, que tiene que ser progresivo para evitar precisamente que se produzca una reacción social, que este rato es lo que menos le puede convenir al país. Porque recuerde usted que los dos últimos levantamientos, inclusive delincuenciales hasta cierto punto, le costaron varios miles de millones de dólares al país, tanto en la época de Moreno como en la época de Lazo, precisamente por este tema de la eliminación progresiva del subsidio a los combustibles. Entonces yo pienso que desde ese punto de vista está correcto, y además tiene una ventaja que se está utilizando el mecanismo más eficiente, porque es evitar varios precios de la gasolina en el mercado, porque eso inmediatamente causa distorsiones, corrupción, contrabando, trampas, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos el subsidio directo, es decir, la compensación directa. Adicionalmente, incorpora al sistema financiero a una gran cantidad de taxistas, de personas, y eso también contribuye al fortalecimiento inclusive del sistema financiero. Economista, quienes están propiciando el próximo 4 de julio una gran movilización nacional de rechazo precisamente a estas medidas, dicen que lo hacen en base a que si sube la gasolina, sube todo. ¿Esto es cierto? No le voy a decir que no va a haber un impacto en los precios si se sube la gasolina. ¿Por qué? Porque la gasolina o los combustibles en general no solamente sirven para el transporte de las personas, sino que también son parte de la cadena productiva.
Entonces, el momento en que se incrementan los precios de la gasolina, se incrementan los precios de los insumos de determinados productos, en general, ¿no? Señalando en general, a algunos sí, a otros no. Entonces, esto implica que va a haber cierto impacto, pero estos impactos no son significativos y adicionalmente yo creo que la estabilización de precios tiene más ventajas que desventajas. Es decir, va a haber un impacto sin duda en los precios, pero yo creo que esto va a permitir poco a poco que las finanzas públicas se vayan mejorando y la situación económica inclusive vaya mejorando también, porque si usted ve los problemas de la población le sigue señalando el tema de la inseguridad, pero enseguida vienen los problemas del desempleo y la economía. Entonces, el tema de la inseguridad todavía no se soluciona, pero un momento que, digamos, se avance sostenidamente en este tema, va a quedar este problema latente de la economía, que es una tarea pendiente del gobierno. Nos tocará esperar entonces a ver los efectos los próximos días, a ver cuánto resume la población. Economista, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ustedes, un gusto siempre estar aquí. El economista Gustavo Ortiz ha estado con nosotros analizando cuáles serían los efectos de la elevación de la gasolina que se dará en los próximos días.